Seguimos con el estudio de la máquina que somos, leyendo a Ouspensky y a través de él a Gurdjieff en Psicología de la posible evolución del hombre, que te recomiendo leer y que también podés escuchar grabado por mí en mi canal de YouTube. Nos dicen que podemos reconocer dos partes en las que estamos divididas: esencia y personalidad. La psicología oficial no encuentra un denominador común en cuanto a la definición de personalidad, de alguna manera constituida por el carácter y el temperamento. Podés buscar información al respecto, que te va a servir más que lo que yo te diga. Para ellos la frontera es clara, la esencia es innata, es lo verdadero, lo real, lo que soy yo, y la personalidad es adquirida. Por lo tanto, es imaginaria, porque no soy yo. La esencia puede vincularse a lo que hoy identificamos con una o varias de las inteligencias múltiples, lo que también podemos llamar talento, predisposición, que fíjate que tiene que ver con lo innato también. Nada dice que tengas que dedicarte a una profesión específica, pero sí tenemos una tendencia. Hoy son 9 esas inteligencias. La musical auditiva, por ejemplo, o la lógico-matemática. Fíjate qué diferentes son y cuántas disciplinas abarcan cada una. En cambio, la personalidad se aprende. Podemos pensar que frente a esa esencia innata, la personalidad opera de determinada manera. Yo lo vinculo al proceso creador de todas las posibilidades, todos los caminos que ofrece nuestra inteligencia, y el gesto creador subjetivo como la decisión de cuál de todos esos caminos que están siendo ofrecidos se elige, se toma. ¿Cuál es la puerta a la que se decide ingresar de todo eso que hay en ese paisaje, que no es el mismo para todas las personas? Además, justamente la personalidad se aprende por propia experiencia, por mandato, por imitación, por conveniencia. Esto va a dar como resultado manifestaciones diferentes de personalidad, tanto en distintas personas como en la misma persona. Lo aprendido por experiencia, lo aprendido por mandato, lo aprendido por imitación, lo aprendido por conveniencia, de alguna manera, digo yo, contribuye a esta multitud de yoes de los que hablan Gurdjieff y Ouspensky, que ya pensamos en episodios anteriores. Y también configuran las distintas personalidades de las distintas personas. Quién ha asimilado más a través de su propia experiencia, quién más ha asimilado lo que le conviene, o lo que cree que debe, o lo que le ordenan. La personalidad también la podemos vincular con la máscara, personare, un antecedente de la palabra persona. La persona es lo que se muestra de la esencia, lo que se manifiesta, lo que se hace material, lo que se hace acción. Inevitable para que la esencia se exprese. Ahora bien, en tanto esencia y personalidad se complementen, trabajen en colaboración, sean cooperativas,
por lo tanto sean interdependientes, por lo tanto configuren un sistema, todo irá bien. Cuando una pretende ocupar el lugar de la otra, a esta altura me parece que ya cae por su propio peso, que todo se desorganiza, gana el estrés, gana la ansiedad, el miedo, etc. No es fácil mantener este nivel de cooperación. Entre otras cosas porque la personalidad, que también podemos vincular con el ego, está llena de información falsa sobre sí misma. Y es muy difícil establecer comunicación cuando existe esta incongruencia entre lo que se sabe y lo que no se sabe, sobre todo de sí mismo. Muy bien, cada una de las funciones que mencionan Gurdjieff y Uspensky, a las que nos referimos en el episodio pasado, intelectual, emocional, motriz e instintiva, son gobernadas por un centro o mente. Esto es imaginario, esto es hipotético, ¿viste? No hay manera de verlo, no hay manera de comprobarlo en lo fáctico. La única comprobación que se puede hacer es dentro de vos mismo, de vos misma. Tratá de concentrarte en eso. Si conseguís eso, fenómeno, vamos bien. Si no, a lo mejor dejá de escuchar hasta que dejemos este libro. Pero es en vos en que vas a encontrar, ¿eh? No, no se ve, no hay evidencia, no hay comprobación. Es una manera de interpretar estos recovecos de la existencia. Entonces, cada función que ya estudiamos, la intelectual, la emocional, la motriz, la instintiva, imagínátelas gobernadas por un centro o mente. Por ejemplo, es fácil comprender, porque ya está inscrito en nuestro sistema de creencias, que nuestra función intelectual es la manifestación del cerebro o de la mente, ¿no? Que el cerebro gobierna la función intelectual. Eso lo podemos imaginar rápido, eso lo tenemos. Ahora, traslademos esto a las otras funciones, a la emocional, a la motriz y a la instintiva. Estos centros pertenecen a la esencia, su contenido es la personalidad. El conocimiento de sí mismo, de sí misma, es la única manera de salir de la desarmonía que produzca nuestra personalidad, así como también la generada por permitir que un centro se ocupe de la función de otro. No hay otra manera que el conocimiento de uno mismo misma, y nadie puede hacerlo por nosotros. Las 4 manifestaciones mecánicas, no espontáneas, quiere decir esto, sino todo lo contrario, repetidas hasta el hartazgo, aún más allá de tu propia voluntad. Las mencionamos ya varias veces desde diferentes perspectivas. Primero, mentir. Mentir es hablar de lo que no se conoce como si se lo conociera. Observalo, no voy a darte ejemplos ahora. Buscalos vos, en vos, esos ejemplos. De todo lo que decís sin saber. Pero de todos modos, la vida tal como es, sería imposible sin la mentira. Es imposible imaginarse cómo sería. A tal punto, fíjate, está integrada a nuestra forma de vivir. Habría que cambiar por completo nuestra forma de vivir si quisiéramos verdaderamente dejar de mentir. Segunda, la imaginación. El obstáculo más grande para la observación
y un modo de mentirse a sí mismo, misma. Ten en cuenta que estamos hablando de la imaginación en la vida real, de la imaginación que distorsiona la realidad o que la infiere, no de la imaginación creativa. Esa es fundamental para la creación artística, pero no para vivir. Tercera, la expresión de emociones negativas. Algo que en general se menciona como ser muy frontal, o decir lo que se siente, o decir lo que se piensa en cuanto pasa por la cabeza. Concentrarse en la emoción negativa y expresarla, quedarse en ella, apoltronarse en ella, hacer de ella una especie de zona de confort, la expresión de la emoción negativa permanente. Y la cuarta, hablar continuamente. Como las otras tres, nos referimos siempre a lo que sucede en la expresión de esto hacia afuera, hacia los demás, pero también dentro nuestro. Como, por ejemplo, hablar continuamente, en todas partes, cuando se hace un silencio, o aún interrumpiendo. Cómo hablar consigo mismo, misma, en soledad, hablarnos a nosotros mismos mientras nos hablan, mientras leemos, mientras vemos una película, etc. Mientras nosotros estamos hablándonos, es imposible que estemos escuchando a la vez. No tenemos la posibilidad de comprender los sentidos de dos discursos simultáneos, el que nos están diciendo desde afuera y el que estamos diciendo nosotros por dentro. No tenemos alternativa, podemos escuchar solo uno de los dos discursos. Y si nos escuchamos a nosotros, no escuchamos al otro. Y lo que dijo el otro no tiene sentido para nosotros, porque no lo pudimos escuchar. Pero muy a menudo creemos que eso que nos dijimos a nosotros mismos, mismas, es lo que nos dijo el otro. Y ahí se arma. Y esto es mecánico. Mira, hace un momento vi una situación. Si yo te digo un perro de la televisión, probablemente vos ya en tu marco de referencia hayas encontrado uno. Ese perro de la televisión que vos seleccionás según la información, la experiencia, la enciclopedia, etcétera, que tenés. Y ya configuraste uno antes de que yo te diga su nombre. Probablemente si yo te digo su nombre mientras vos estás haciendo toda esta configuración, por ejemplo, vos pensaste en, esto es para mi generación, ¿no? Los de 50, 60 por lo menos, te imaginaste a Lassie, y yo te estoy preguntando por Rin Tin Tin. Si en el mismo momento en que vos te dijiste a vos misma, a vos mismo, es Lassie, yo te decía Rin Tin Tin, no escuchaste Rin Tin Tin. Entonces yo a lo mejor te quiero preguntar de qué raza era, y vos probablemente me respondas Collie, y no pastor alemán. La dificultad que nos ofrece observar y trabajar estas conductas mecánicas nos demuestra lo difícil que es neutralizarlas sin ayuda. Y aunque lo hayamos logrado alguna vez, lo olvidamos y permanecemos en el estado de vigilia o sueño despierto o conciencia relativa. Esa permanencia se produce, dicen Gurdjieff y Ouspensky, por el dominio de dos factores que requieren mucha atención. No te resistas, escucha. Vas a ver que
encaja, que funciona. Primero, la identificación. Esto es que el ser humano cree que es lo que dice, que es lo que sabe, que es lo que cree, lo que desea, lo que rechaza, etc. Soy el que no come postre, soy la que no se ríe de los chistes, soy el violonchelo, soy la que detesta la vida de campo, etc. Esta identificación no nos permite dominar esos mecanismos adquiridos y por lo tanto van a seguir gobernándonos. No somos quien no come postre, quien no se ríe de determinados chistes, no somos un instrumento, no somos una profesión, no somos campo o ciudad, no necesitamos afiliarnos a una perspectiva, podemos abarcarlas todas, podemos ir navegando por ellas, podemos ir conociéndolas, vinculándolas, generando nuevas a partir de la propia experiencia con ellas. No hace falta afiliarse a un club de manera vitalicia. Podemos elegir cada día a qué club vamos a ir hoy. No somos el club. A propósito de la identificación engañosa y del distanciamiento lúcido, y si te interesa el teatro, la literatura o el marxismo, te invito a que leas o releas a Bertolt Brecht. Justamente en el teatro de Brecht lo que se intenta evitar es que el espectador se identifique con lo que pasa, que esto además puede ser de manera positiva o negativa, ¿no? Por eso también te mencioné lo que uno rechaza como objeto de identificación. Una prima, cuando yo era chico, decía que no veía películas de época. Y ella se configuraba de esa manera. Ella de alguna manera era, cuando se hablaba de cine, ella llevaba la bandera de quienes no ven películas de época, aunque les interese ver alguna cada tanto. El otro factor que nos domina es la consideración. Una palabra noble, en principio, que nombra la reflexión cuidadosa sobre algo o sobre alguien, la opinión sobre algo o alguien, el respeto por algo o alguien, el tener en cuenta algo o alguien. Gurdjieff o Ouspensky, en cambio, se refieren a un aspecto negativo que es, de alguna manera, el exceso de consideración, la consideración desmesurada, demasiada consideración. Ya sabemos que demasiado, demasiada no es sinónimo de muy, mucho, quiere decir más que mucho, más de lo que corresponde, más de lo que conviene. Demasiado es cuando lo mucho se empieza a volver negativo, cuando empieza a excederse. Es así una forma de identificación, la consideración. Justamente esta consideración desmesurada por lo que piensan, por lo que opinan, por lo que respetan o no respetan los demás de nosotros mismos, mismas, es esta consideración negativa. Esta consideración en su aspecto sombrío puede ocupar toda nuestra personalidad y nuestra vida y generar así una vida de desconfianza, de dudas, de preocupación. Identificación y consideración alimentan los mecanismos de mentir, imaginar, expresar emociones negativas y parlotear para afuera y para adentro. Fíjate si podés asociar
estos dos asuntos, la identificación y la consideración, generando, alimentando, fortaleciendo, afirmando la mentira, la imaginación tóxica, la emoción negativa y el parloteo sin sentido, que nos impiden el conocimiento de nosotras mismos. ¿Qué consiste este conocimiento? Para empezar, por reconocer que vivimos casi toda la vida en un sueño, que no somos un yo permanente e indivisible, que no sabemos bien lo que es la voluntad de conocerse a sí mismo, misma, que por el momento 4 centros, cerebros, mentes regulan nuestras funciones intelectual, emocional, motriz e instintiva, que son independientes y por eso están a su vez integradas. La paradoja del vínculo. Para poder integrarse, estos cerebros, estas mentes, estos centros, necesitan primero ser independientes y al ser independientes establecer una cooperación desde la integración con los demás.